Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos nuevamente en un nuevo webinario del curso de Géneros, Diversidad, Salud Sexual y Reproductiva. Mi nombre es María José Barlacino, soy la coordinadora académica de COLAM y les doy la bienvenida a este nuevo webinario. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una experta, su nombre es Alejandra Ortiz. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, máster en Sociología por el Instituto Universitario de Lisboa y doctoranda en esta misma universidad con beca en la Fundación para la Ciencia y Tecnología de Portugal. Ha trabajado como investigadora en el Centro de Investigación y Estudios de Sociología y ha participado y colaborado en diversos proyectos nacionales e internacionales sobre los temas de migraciones y colaborado en diversos proyectos nacionales e internacionales de identidad de género, salud y ciudadanía. Tiene muchísimas experiencia, ya leerán todo su currículum y tenemos el placer de contar con ella el día de hoy. Nos va a compartir su experiencia y su conocimiento, las barreras en el acceso a la salud de las mujeres inmigrantes en el Portugal. Así que bueno, espero que luego después puedan compartir la grabación de la conferencia de hoy. Alejandra ha tenido también la gentileza de responder consultas y sus inquietudes en un foro que vamos a abrir exclusivamente una vez que ustedes puedan ver la conferencia allí dentro del aula. Así que le damos la bienvenida. Alejandra, muchas gracias por estar aquí presente y por su disponibilidad para nosotros. Bueno, adelante. Muchas gracias, María José. También quiero agradecerte a ti y a Lilia por todo el trabajo que han hecho, y también al profesor José Peixoto Caldas, que fue el que me invitó a dar esta conferencia en este curso que me parece muy interesante. También quería agradecer a Raquel por las pruebas que hicimos ayer y por toda la paciencia, y aparentemente, si se está grabando, las cosas han salido todas bien. El trabajo que voy a presentar es sobre la salud materna, sobre las barreras que las mujeres inmigrantes tienen en el acceso y en la calidad de la salud, de los servicios de salud que reciben en Portugal. Es en lo cual he estado trabajando en los últimos años en proyectos específicos. El trabajo, la presentación tiene básicamente tres partes. La primera parte es un poco un marco general, un encuadramiento del contexto portugués, para que lo conozcan un poco en el tema de política de integración y políticas de salud. Después viene la parte central de la presentación, en el que mismo están identificadas las barreras y las dificultades mayores que enfrentan estas mujeres. La última parte es sobre las estrategias, algunas estrategias detectadas para poder ultrapasar estas dificultades, tanto por los profesionales de la salud como por ellas mismas. Y finalmente son algunas consideraciones, bueno, precisamente para la reflexión y para la discusión con los participantes. Y lo último son unas recomendaciones mismas del Disculpame, Alejandra. ¿Quieres sí, presentar tu video para que te podamos ver también? Así ven la cara de la conferencia. Adelante, gracias. Te vemos, perfecto. Gracias. Disculpen. Muy bien, bueno, ahí será un poco la estructura de la presentación. Veremos si hacia adelante. Uy. Alejandra, ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. Ok, paso, ¿no? Sí. Yo veo también la presentación, ¿no? Sí, como claro. Ok. Sí. Bueno, sobre migraciones y salud, como vemos en el mundo moderno y sobre todo en las sociedades europeas,
El tema de las migraciones internacionales ha crecido mucho en los últimos años, con una creciente movilidad y una feminización bastante acentuada. Las migraciones representan como una oportunidad y también un desafío para las cuestiones de salud. Una oportunidad en el caso de contrarrestar las tendencias demográficas que caracterizan a la Unión Europea, con unas bajas tasas de natalidad y fertilidad y un alto envejecimiento, pero también a su vez crean un desafío para las sociedades de destino en cuestiones de salud pública, porque la pregunta es cómo adaptar estos servicios de salud a una diversidad cada vez mayor y una sociedad más plural con diversas prácticas de salud. ¿Qué es lo que sabemos un poco de la salud de los inmigrantes? En términos generales, y de acuerdo con los estudios más recientes, los inmigrantes presentan peores indicadores de salud en general y a todo nivel. Sin embargo, existen algunos estudios que revelan que ellos presentan un efecto positivo de la inmigración, que significa que los primeros años de llegada al país de destino tienen mejor salud o presentan mejores indicadores de salud que los nacionales. Esto al pasar los años cambia y presentan los peores indicadores. También hay algunos estudios que revelan que presentan prácticas positivas, como ser, por ejemplo, en salud materna, el hecho de la lactancia, que la presentan en mayor medida, en mayor proporción las mujeres inmigrantes y también en mayor duración. Hay mayor duración. Relativamente a las enfermedades, existe una evidencia que indica que los inmigrantes son más propensos a las enfermedades infecciosas como el VIH-Sida, como la tuberculosis, como la hepatitis, y también a enfermedades de tipo de carácter más mental, como es la depresión, los problemas psicológicos, el estrés, ansiedad y este tipo de trastornos que tienen mucho que ver con la experiencia migratoria y con los procesos de adaptabilidad a un contexto nuevo. En el tema de la salud materna, las inmigrantes presentan más embarazos de riesgo, infecciones, partos prematuros, bajo peso al nacer, mayor mortalidad neonatal, infantil y materna. Los principales factores explicativos de estos indicadores son exactamente la propia experiencia migratoria y el proceso de adaptabilidad, pero también las condiciones socioeconómicas en las cuales muchas veces se encuentran. El trabajo, la habitación, también el nivel de escolaridad y el estatuto legal, el estatuto de regularidad en el país. También existen otros determinantes como el determinante de género que influye en la salud. El caso de Portugal, acá nos presentaba eso que dice la salud de las migraciones, es a nivel de todas las investigaciones que se han hecho en Europa, que llegan más o menos a esos resultados. El caso de Portugal, con respecto a las políticas de integración, Portugal presenta un buen desempeño a nivel europeo. El MAEPEC, que es un índice sobre políticas de integración, donde son apuradas varias variables que tienen que ver con la planificación familiar, con el trabajo, con la cuestión de la nacionalidad. Portugal presenta un segundo lugar, lo cual es bastante positivo, y en el índice de las Naciones Unidas también está en primer lugar. Cuenta también con un plan de integración que incorpora el tema de la salud con 6 medidas específicas. Este es un plan de integración de la CIVI, que es el Alto Comisariado para la Integración y el Diálogo Intercultural, que es un organismo gubernamental que depende directamente de la presidencia y que envuelve varios ministerios que tratan el tema de la integración.
tanto el Ministerio de Trabajo, de la Salud, de la Educación. Las medidas de este plan son en varios ámbitos. Es el segundo plan que presenta la CIDI, y la verdad que el primer plan que presentó fue el primero de toda Europa y fue bastante reconocido, y es un organismo bastante reconocido a nivel europeo en el tema de integración. Obviamente, que siendo un poco críticas, ¿no? Lo que mide la CIDI es también a nivel de las políticas, igual que el MAEPEC. Entonces no es de la parte política a la parte práctica, existen por supuesto grandes diferencias, ¿no? A nivel legislativo, Portugal presenta una legislación bastante inclusiva que abarca a los inmigrantes en el derecho al Servicio Nacional de Salud. A nivel de la investigación que se ha hecho hasta ahora, la investigación en salud y migraciones es bastante reciente en Portugal. Y ha venido aumentando en los últimos años, sobre todo a partir de la presidencia europea de Portugal, que fue en el año 2007, donde el tema central de la conferencia fue relativamente a la salud de los inmigrantes, y era mejor salud para todos. Esta fue la conferencia donde se sistematizaron diferentes buenas prácticas de salud de toda Europa, y a partir de ahí, de ese momento, o sea, ese momento está como indicado como un buen primer paso para una cantidad de investigaciones y estudios, programas, inclusive programas a nivel local, programas nacionales que se han hecho en el tema de la salud de los inmigrantes. Solo para darles un panorama sobre la inmigración, Portugal fue tradicionalmente un país de emigración. Los portugueses salieron para todo el mundo, y solamente a partir de la década del 70 es que comienza que la inmigración, si bien antes también recibía inmigrantes, obviamente, solo a partir de la década del 70 que la inmigración comienza a ser un tema importante. O sea, las inmigrantes empiezan realmente a crecer. Esto fue con la independencia de las colonias africanas en 1974, con la revolución y el fin de la dictadura de Salazar, y se consolida y aumenta también a partir de la adhesión de lo que era la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea en 1986. Los inmigrantes que más venían en esa altura eran inmigrantes que venían por causa de inmigrantes laborales, ¿no? Por causa del trabajo, porque a partir del año 86 Portugal creció mucho en lo que es infraestructura, y lo que es carreteras, y lo que es todo tipo de gran obra a nivel grande. A partir del 2001 es donde realmente se da un salto significativo, y a partir del 2001 hasta actualmente, hasta hoy en día, la población inmigrante siempre tiende a crecer y a estabilizarse. Obviamente que este último año, estos 2 últimos años, por causa de la crisis económica que vive Europa, y particularmente en los países del sur como Portugal, los inmigrantes han comenzado a disminuir, o sea, la llegada de inmigrantes ha comenzado a disminuir, pero eso no quiere decir que estadísticamente se vea que estén disminuyendo. Están estancados y han crecido hasta el momento. Los últimos datos que tenemos del SEF, que es el Servicio de Extranjeros y Fronteras, que son que llevan las estadísticas de migración, es que actualmente representan un 4,5% de la población residente. En términos de perfil, presentan una concentración en la edad activa, o sea, de 20 a 39 años, y una distribución equitativa en términos de género. Otra cosa que nos dice es que se concentran siempre en el área metropolitana de Lisboa, que es Lisboa y los alrededores, es donde se concentra
el 54% de los inmigrantes se concentran en esa zona de Portugal. Las nacionalidades más importantes son en este momento Brasil, Ucrania, Cabo Verde, Rumania, Angola, Guinea-Bissau y Moldavia. Recientemente han aumentado los inmigrantes también provenientes de India, Bangladesh, China y Pakistán. Solo para darles un ejemplo de la importancia un poco de la inmigración y de las mujeres inmigrantes, es referido a la tasa de natalidad. La natalidad extranjera se duplicó la proporción entre los años 2001 y 2009, siendo en el año 2009 el 10% del total de los nacimientos fueron de un progenitor extranjero, tanto madre como padre. La natalidad extranjera solo se comenzó a medir, digamos, a tener indicadores sobre eso a partir del año 99. En el Instituto Nacional de Estadística, que es el INE, que es quien lleva la estadística aquí en Portugal. Desde el año 2006 las madres brasileñas son las más representativas, seguidas de las caboverdianas, angolanas y cumanas. Inclusivamente la tasa de fertilidad de las mujeres extranjeras es mayor que la de las portuguesas, aunque también esto tiende con el tiempo en el país, tiende a estabilizarse y a compensarse. Relativamente a las políticas de salud, el Sistema Nacional de Salud portugués se basa en principios de universalidad, generalidad y gratuidad. Abarca a todos los ciudadanos independientemente de su estatuto legal. Este Sistema Nacional portugués es bastante inclusivo, digamos, en términos comparativos con el resto de los países de Europa. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes en situación irregular, que es algo bastante, es un fenómeno bastante complicado. Portugal es uno de los 4 países de Europa que realmente los inmigrantes irregulares también tienen acceso a la salud. Son pocos los países de Europa que presentan esta medida, y España, Francia, Holanda y Portugal. Los cuidados de salud que están exentos de pago, ¿no? Son exentos, y por eso también nos interesa el tema de la salud materna, y esto se va a relacionar con lo que vamos a ver más adelante del tema del acceso a la salud. Son las situaciones de riesgo para la salud pública, o sea, las enfermedades transmisibles, la vacunación, la salud materna hasta las 8 semanas después del parto, la salud infantil, que se atienden los niños hasta los 12 años, el planeamiento familiar y la interrupción voluntaria del embarazo, lo que sería la ley del aborto, que fue aprobada en Portugal en el año 2007. Es importante referir también en este punto del Servicio Nacional de Salud, que es esto de SNS, que la situación actual con la crisis, con la crisis y no solo, presenta una reforma bastante profunda del Servicio Nacional de Salud. Esta reforma ha influido muchísimo en el acceso de las inmigrantes a la salud y en la calidad que es prestado en el servicio. El acceso es mucho más condicionado, es más caro, han aumentado las tasas de moderadoras, que son las que las personas pagan cuando van a las consultas, han aumentado los medicamentos, han aumentado los exámenes, todo bastante. Los recursos son cada vez más escasos. Por ejemplo, el tema de los asistentes sociales es bastante crítico, porque antes los servicios, en cada centro de salud primaria, o sea, cada servicio tenía un asistente social, ahora han sido agrupados los servicios y hay menos asistentes sociales para mayor cantidad de población. La estructura es mucho más inestable, o sea, la estructura, digamos, los equipos de trabajo, que son muy importantes para toda la población, pero para el caso de las mujeres inmigrantes y para el caso de la salud materna son, me parece, muy básicos.
importantes, se han fragmentado las equipos, porque las enfermeras, que es una figura clave en la parte de salud materna, están siendo contratadas con contratos se llama contratos por recibos acá. Quiere decir que no forman parte del plantel, no forman parte del equipo, están siendo tercerizadas por otras empresas. Entonces, esto hace que dentro de los equipos de profesionales de salud, de parte de las enfermeras, no haya una continuidad. Entonces, es una barrera bastante importante. La creación de nuevas unidades, bueno, esto es todo un asunto que daría para horas y horas, porque el servicio está creando unidades ahora separadas dentro de los mismos centros de salud. O sea, por ejemplo, las unidades que yo más he tenido en contacto, y realmente son las que tratan más el tema de las unidades, son las UCC, que son las unidades de cuidados en la comunidad. Las UCF son las unidades de salud familiar, y son, digamos, un grupo reducido donde solamente atienden a un número limitado de pacientes. O sea, es como una lista cerrada de pacientes. Esos son los pacientes que se atienden en estas unidades. Las UCC, digamos, atienden todo el resto y también hacen todo lo que sea servicio comunitario. Hacen los apoyos domiciliarios, hacen las unidades móviles, hacen la salud escolar, todo lo que sea tipo fuera de la comunidad está hecho por las UCC. Bueno, y ahora quería ya entrando un poquito en quiénes son estas migrantes, en términos muy generales, ¿no? Como ya fue mencionado, son mujeres que vienen principalmente de países como Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola, Brasil, un país muy importante de migración, Moldavia, Ucrania, Europa del Este, China, Pakistán. En general presentan un bajo nivel de escolaridad, esto es en términos muy generales. Sin embargo hay comunidades, como pueden ser las comunidades de mujeres de Europa del Este, que presentan una escolaridad superior, pero que cuando llegan acá también se insertan en el mercado laboral en trabajos muy precarios. En términos generales también se encuentran empleadas en trabajos precarios, en trabajos de limpieza, en trabajos de servicio doméstico, de restauración, en bares, en restaurantes o en cafés, en la parte de la cocina o en el atendimiento. El tema del trabajo precario es importante en el sentido de que, claro, no tienen derechos a la seguridad social. Entonces, para el caso de las inmigrantes, de la salud materna y de las embarazadas, ha sido bastante crítico en el momento que la persona se entera que la empleada está embarazada, es despedida automáticamente, ¿no? Y en realidad no tener ningún tipo de derecho por no tener un trabajo formal, no cabe ninguna reclamación en ese sentido. Viven en barrios sociales, también en barrios de realojamiento. Existen algunos barrios todavía acá en la zona de Lisboa, que son los barrios llamados de barracas, que por ejemplo son estas fotos que están en la pantalla, que son barrios que están desapareciendo, ¿no? Que la gente de estos barrios está siendo realojada a lo que se llaman los barrios de habitación social. Obviamente estos barrios presentan muchas carencias a nivel de luz, a nivel de saneamiento, a nivel de agua potable, o sea, todo unas carencias que influyen directamente en la salud de los habitantes de estos barrios. Este barrio justamente se llama Santa Filomena y ya está desapareciendo. Muchas de estas barracas ya no existen. Estaba precisamente muy céntrico, es un barrio bastante céntrico de Lisboa, que era en la zona de Amadora, que es límite con la capital del país.
Muchas de las mujeres vienen en la reunificación familiar, vienen llamadas, digamos, por sus maridos, por sus padres, las más jóvenes, y esto también crea al inicio una relación de dependencia, bastante dependencia. Viven en familias bastante desestructuradas, a veces, por ejemplo, la ausencia del padre es bastante frecuente en las familias, o el padre directamente no está porque fue a buscar trabajo a otro lado, o puede haber ido a España, o puede haber ido vuelto a Cabo Verde, o puede estar en Inglaterra, o en Francia, que son los destinos. España ahora, con la crisis, tampoco es un destino elegido, pero por ejemplo Inglaterra sí lo es, y Francia también. Entonces el padre está un poco ausente, o también se dan casos que el padre pues, tiene otra familia, y esta familia también tiene sus hijos, entonces sus hijos después a veces vienen a vivir con otras familias. Este tipo de situaciones se da con alguna frecuencia. El tema de la documentación es también un tema crítico, el tema de la regularidad, sobre todo para el tema del acceso a la salud. Pasando ahora, después de este panorama más general, pasando un poquito a la parte central de la presentación, quería hablarles un poco de las barreras de salud, o de las dificultades de salud que enfrentan estas mujeres. Por barreras de salud entendemos aquellos obstáculos o dificultades que impiden el correcto funcionamiento de una consulta de salud, sea en el acceso o sea en la calidad del servicio prestado. Así, estas barreras se encuentran asociadas, por un lado, y como les voy a analizar, al acceso a la salud, y por el otro lado a la calidad del servicio de salud. Sin embargo, obviamente que en la práctica estas barreras están interrelacionadas y son dependientes unas de las otras. Para combatir las desigualdades en salud y promover la equidad, es necesario ultrapasar las barreras identificadas tanto por las mujeres como los profesionales, que no siempre coinciden unas y las otras. Relativamente al acceso, hemos dividido un poquito las barreras en tres tipos, que son las principales. Respecto al marco político, o sea, que era lo que me refería antes, las políticas de integración de salud y el estatuto legal. Comparando con otros países, Portugal está muy bien posicionado en la parte del marco legal, en la parte del acceso. O sea, se permite el acceso. En otros países ni siquiera se permite para el inmigrante irregular. Pero el tema del ser inmigrante irregular trae una infinidad de obstáculos, porque al no tener los papeles, uno no puede tener lo que llaman el cartón de frente, que digamos acá es un comprobante que sirve para que uno vaya a los servicios de salud y lo atiendan. Entonces, lo que hacen ellos es hacer un registro esporádico por cada vez que uno se atiende. Pero a veces no resulta, y otras veces igualmente, a pesar de hacer eso, ellos tienen que pagar, entonces no sería el servicio de salud gratuito. Las otras barreras están relacionadas con el estatuto socioeconómico, con las condiciones mismas de trabajo, de habitación, con el nivel de escolaridad, con la falta de redes de apoyo. Estos son la falta de redes de apoyo. Es también importante en los barrios, porque muchas de las cosas que funcionan cuando el centro de salud está muy lejano, son las asociaciones y las redes que están en los barrios. Entonces hacen un papel un poco de nexo, es importante como fortalecer esta intervención de la comunidad en ese sentido de acercar y aproximar la salud con el centro mismo de salud con la población. Hay otras barreras identificadas tienen que ver con el propio funcionamiento del sistema. Justamente el tema de la localización, lo que decía recién. Hay pocos centros de salud, aunque hay en todos los barrios.
pero a veces los barrios están muy lejos del centro de salud. Los horarios a veces son complicados. El horario del centro de salud no es que sea complicado, es un horario normal. Solo que muchas de estas mujeres tienen, al tener trabajos precarios, por ejemplo, no tienen la posibilidad de dejar el trabajo para ir al centro de salud en el horario que ellas trabajan. Entonces tienen que hacerlo fuera del horario. Y esto complica bastante el acceso que ellas tienen. La falta de información disponible y la complejidad del sistema. El sistema es realmente bastante burocrático, bastante complejo, es difícil de entender, es un sistema bastante jerarquizado, y es como hay gente que lo ha definido como muy laberíntico. Es un sistema complejo para entender. Y falta un poco más información sobre cómo funciona el sistema, sobre dónde uno se tiene que dirigir, sobre cuáles son las clínicas que también trabajan con el Servicio Nacional de Salud, donde yo también me puedo decir si estoy embarazada o si preciso algo sobre salud materna. El otro aspecto es el tiempo de espera que existe para las consultas. Es un aspecto referido por todas las participantes y en general se confirma de otros estudios. Las consultas son muy, la espera para las consultas es muy demorada, se trata ahora para meses para adelante. Eso es una barrera, digamos, general para toda la población que se atiende en el Servicio Nacional de Salud. Siguiendo con el tema de la calidad, en cuanto a la calidad de salud, los problemas, estos son algunos de los aspectos más significativos, ¿no? Aunque existen otros, pero es la comunicación. El tema de la comunicación es fundamental. Los problemas con el idioma, pero no solo con los problemas con el idioma, porque muchas de las inmigrantes, como bien ya les mencioné, son de países que fueron colonias portuguesas, o sea, que tienen una base de portugués, son de Brasil, que también hablan portugués. O sea que el idioma en sí es una barrera para algunas más que para otras, por ejemplo, en el caso de las indianas y las chinas y las mujeres de Pakistán, o de Bangladesh o de Europa del Este, pero para otras no es solamente la comunicación, sino es la falta de entendimiento, la falta de sensibilidad en esa comunicación a una cultura diferente. El segundo aspecto, pues el aspecto cultural, que yo lo puse entre comillas porque es algo bastante discutido, se refiere, en este aspecto hay una gran variedad de elementos, ¿no? Son las normas y prácticas culturales, las creencias, son otros saberes, o sea, la medicina no convencional, es la falta de competencia cultural de los profesionales de la salud, son los diferentes significados que tienen para la enfermedad y la salud en las diferentes comunidades. Son varias cosas que hemos llamado aspectos culturales que funcionan como barreras para una correcta consulta con un médico o con una enfermera. Y por último, claro está, el aspecto de la discriminación, y sobre todo no tanto la discriminación, sino son los preconceptos y las resistencias que a veces existen con este tipo de mujeres. Y esto no tiene tanto que ver si son inmigrantes ya que llegaron hace 10 días o si son descendientes de inmigrantes, o sea, son personas nacidas en Portugal pero que tienen un origen inmigrante. Existe todavía hoy bastante resistencia, sobre todo a nivel administrativo, y bastantes preconceptos. Vamos a hablar ahora, a continuación voy a hablar un poquito de algunos de los testimonios de estas mujeres, para darles como ejemplo de las dificultades que tienen. Están analizados en las dimensiones que acabamos de mencionar. En lo primero, respecto al marco legal, como habíamos visto, la situación de
de irregularidad es un aspecto crítico. Como yo decía, el no tener el cartón de UTENT, que es el comprobante que nos dan para poder ingresar en el Servicio Nacional de Salud. Al no tener esto no se pueden pasar los años. En el caso de las mujeres embarazadas, como vimos, las mujeres embarazadas tienen el derecho de acceso a la salud independientemente de si tengan o no cartón o residencia, ¿no? Es un derecho que les es atribuido por la legislación nacional. Pero ellas son atendidas. El tema no está ahí, sino está en el momento de los análisis, en el momento de los exámenes adicionales que tienen que hacer, en el momento de otros estudios que precisan hacerse, por ejemplo el caso de la amniocentesis o de otro tipo de estudios que precisan hacerse además de las consultas regulares de vigilancia de un embarazo. En este sentido, ellas lo que hacen muchas de las médicas que trabajan en obstetricia es pasar las recetas a mano, porque está todo informatizado. Entonces ellos al pasar a mano crean un nuevo número, digamos, que permite que estas mujeres se hagan los exámenes sin pagar. Ellos tendrían que pagar los exámenes que se hacen fuera de las consultas de rutina. El acceso a médico o médica de familia. Esta figura del médico de familia es una figura bastante importante dentro del Servicio Nacional de Salud. Es el médico que sigue con su enfermera toda una población, todos los pacientes. Entonces, las opiniones están muy divididas entre las personas que sí tienen ese acceso al médico de salud y al médico de familia, disculpen, y las personas que no lo tienen. Por regla general, los inmigrantes no tienen médico de familia. Los inmigrantes no tienen médico de familia. Claro que existen casos que sí los tienen, pero por regla general no lo tienen. Y entonces esto hace que al no tener el médico de familia, uno tenga que ser atendido siempre por diferentes médicos y en el caso de las mujeres embarazadas es bastante notorio cómo esto cambia mucho la opinión y cambia mucho el desarrollo del embarazo. Existen casos de mujeres que se atienden siempre con el mismo médico, aunque no sea un médico de familia, pero sí tienen la posibilidad de seguir con la misma médica todo el embarazo hasta el nacimiento del niño, lo cual sería una situación similar al tener un médico de familia, pero no es así. La falta de médicos es bastante frecuente a todo nivel. Y pasemos a la parte del estatuto socioeconómico. Como ya me referí antes, el trabajo precario es bastante condicionante en varios sentidos. Por ejemplo, en el tema de las consultas, en este tema que las madres no pueden salir para tener las consultas con sus hijos, entonces con sus bebés, entonces los bebés muchas veces vienen con los hermanos mayores, vienen con los tíos, vienen con los abuelos, y no vienen con las madres. Entonces, esto para el servicio, o sea, para el médico, la médica o el enfermero, es como un contratiempo, porque cuando uno hace seguimiento sobre todo de los bebés, sobre todo en el primer año de vida del bebé, es importante que la madre esté siempre acompañando este proceso de las consultas médicas. Esto se debe un poco justamente a esto, a las condiciones de trabajo que tienen muchas de estas mujeres. Las condiciones de habitación, como vimos anteriormente, viven prácticamente en barrios sociales o barrios de habitación social, con grandes carencias a nivel de los servicios básicos. En el tema referente a los costos, han aumentado claramente los costos, las tasas moderadoras, los medicamentos, los exámenes clínicos, todo ha aumentado recientemente, y a su vez, y lo que afecta a toda la población, más
en general a las familias inmigrantes. También ha aumentado mucho, bastante, el costo de los transportes públicos. Y esto hace que muchas mujeres no vayan regularmente al centro de salud y esperen, aunque tengan la consulta de rutina, sean consultas de rutina sobre el embarazo, esperen a tener algún dolor, alguna cuestión importante como para trasladarse hasta el centro de salud. Porque muchas veces no tienen como pagar los transportes. Los transportes han aumentado bastante recientemente. Relativamente al funcionamiento del sistema, como ya lo vimos también, la localización es importante y los horarios. Son temas que hablamos, no vienen a los controles porque viven lejos y no tienen cómo venir. Esas son cosas que son testimonios de las personas, de los profesionales de la salud, de las enfermeras, y también de las propias mujeres dicen esto. Y hay otros casos, por ejemplo, que no es tanto una cuestión de costo del transporte, sino son mujeres que tienen una gran dependencia de otros, ¿no? Dependencia del marido, dependencia de algún vecino, de alguien que las alcance al centro de salud, o que las acompañe al centro de salud. Una cuestión de no conocer el lugar y de no animarse un poco a ir solas a las consultas. Entonces, esa dependencia crea que la otra persona tenga que tener la disponibilidad para poder ir con ella al centro de salud. La complejidad del sistema del Servicio Nacional de Salud está realmente bastante estudiada acá, y todos los estudios y todos los relatorios sobre este tema hablan de lo mismo, que tiene un elevado grado de complejidad y de burocracia, y que con esta reforma actual que tiene unos años nada más, y que está en el proceso de adaptación todavía, se busca también un poco facilitar toda esa burocracia para el servicio. Se piden muchos documentos de diferentes lugares. Entonces los inmigrantes a veces como que al no tener uno, siempre les falta uno y les falta el otro, es como que también no tener tiempo y no dejar el trabajo para poder buscarlos, es como que atrasan mucho esta inscripción que es obligatoria en los centros de salud. La espera, como ya lo mencioné también, hay mucha espera en las consultas. No solo espera, en las urgencias es crítica la espera, en las urgencias los inmigrantes van mucho a las urgencias y pueden estar un día entero, pueden llegar a la mañana y ser atendidos a las 7 de la tarde, y también es en las marcaciones, ¿no? Cuando uno va a marcar para una consulta, hay mucha espera. Inclusive una chica embarazada me decía que bueno, que debería ver, que ella como que entendía que el servicio debe ser igual para todos, pero que deberían tener una consideración con las embarazadas y con los niños, ¿no? En la atención, en el tiempo de espera. Respecto ahora pasamos, digamos, para los aspectos de la propia consulta, para las dificultades que se observan en las consultas, o sea, en la relación interpersonal entre el médico y la médica y la inmigrantes. Los aspectos de comunicación son constantemente referidos como una dificultad o una barrera, tanto en el acceso como en la consulta. Son aspectos importantes de cualquier relación interpersonal. En este sentido, la falta de comunicación o la ausencia de una comunicación efectiva que permita un entendimiento puede derivar en un diagnóstico incorrecto, que perjudicará sin duda la salud de la paciente. Y en cuestiones de salud materna e infantil, esto puede tener condiciones
pueden tener consecuencias muy negativas. Entonces, el tema del entendimiento es fundamental. La mayoría de estos testimonios de una enfermera, la mayoría son caboverdianas que hablan portugués, pero la dificultad está en entender la necesidad de tal o cual cosa. Usamos el lenguaje sexual, es un trabajo bastante difícil. Las mujeres de Pakistán tienen mucha dificultad. Los grupos más cerrados son las indianas y las chinas. Esto está todo relacionado, ¿no? La parte del idioma, del lenguaje, de la falta de entendimiento. La falta de entendimiento o de diálogo entre el profesional de la salud y la paciente es un factor importante de la desigualdad en salud. Por un lado, los profesionales desconocen muchas de las costumbres y hábitos de los inmigrantes. Y por otro lado, ellas se quejan, digamos, entre paréntesis, entre comillas, de un atendimiento poco sensible y poco explicativo. Los médicos en general están poco acostumbrados a dar explicaciones sobre tratamientos o diagnósticos. Esto ha cambiado recientemente, en los últimos años, y sobre todo cuando se trata de médicos más jóvenes, o que están en inicio de carrera. Esta referencia a la falta de entendimiento también se hace extensible a los funcionarios y al personal administrativo, en general dentro de los centros de atención primaria y los hospitales. No es solamente que las mujeres se quejan o plantean como una barrera el entendimiento en la propia consulta, en el proceso de la consulta, sino también con los funcionarios de los centros. Las dificultades de comunicación se acentúan cuando las mujeres son de países como India, Pakistán y Bangladesh. Se trata de dificultades de comprensión relacionadas también con los niveles de educación. Las barreras estas de la comunicación también pueden estar muy influenciadas por los preconceptos y por los mitos asociados a algunas nacionalidades. Pasando para la parte del tiempo, preciso de más tiempo, solo tengo 20 minutos por paciente, con las mujeres inmigrantes demoro más de 40 en explicarles todo. Esto es un pedido bastante recurrente de las inmigrantes, en el sentido que necesitan un tiempo más de consulta. Y también es un pedido de los profesionales de salud. O sea, acá tenemos un consenso entre los inmigrantes y los profesionales de salud en los que piden más tiempo para las consultas, sobre todo en las consultas de salud materna, ¿no? de obstetricia. Pero el propio sistema, la propia organización del centro de salud exige que los médicos tengan una cierta cantidad de consultas por día. Entonces es imposible, solo faltando otras personas, pero nunca faltan, se puede llegar a tener más tiempo con cada una de las pacientes. Esto lo han resuelto un poco con el tema de las enfermeras. Las enfermeras, que son, ya dije, una figura clave en el tema de la salud materna, tienen tienen más tiempo, usan más tiempo con cada una para tratar de compensar un poco el poco tiempo que usa la médica. Dentro de los aspectos culturales, concentramos una variedad de aspectos que no necesariamente refieren a cuestiones de carácter cultural propiamente dicho, sino que son asociadas a prácticas, normas, creencias y significado de comunidades particulares. Por ejemplo, el control del embarazo. El control del embarazo es para muchas inmigrantes considerado innecesario, entre comillas, por ser algo natural, el tener hijos y porque su madre los ha tenido hijos, porque su abuela los ha tenido hijos, que los bebés nacen en casa, ¿sí? Y no existe tanta preocupación con los cuidados prenatales. Esto de los cuidados prenatales es algo referido por casi todos los profesionales de salud como la ausencia de cuidados prenatales en las inmigrantes embarazadas. Y no solo la ausencia, sino el no reconocimiento de esto como algo importante para el bebé, para ellas y para el bebé, ¿no? En cuanto a los hábitos alimenticios,
la madre también debe existir alguna adaptabilidad, ya que, por ejemplo, hay muchas madres que no tienen posibilidades, pero es por posibilidades económicas, no es tanto un aspecto cultural, que cuando le dice al bebé que tiene que comer tal fruta, no es tanto con las frutas, pero por ejemplo con el tema de la carne, con el tema del pescado, o sea, hay muchas mujeres que no tienen esta posibilidad. Entonces me parece y se ve claras diferencias entre las profesionales de la salud, los que realmente siguen la cartilla, digamos, dice, usted tiene que comer, ahora el bebé tiene que comer esto, tiene que comer esto, y los profesionales de salud que intentan sustituir algunas cosas que saben que va a ser difícil que la madre tenga condiciones para poder comprarlas por otros productos. Por ejemplo, el tema de la leche adaptada, eso ahora, acá lamentablemente ha disminuido bastante, pero eran leches que el propio centro de salud, que las propias enfermeras daban cuando no había posibilidad. Entonces hay niños que están siendo alimentados con leche de vaca en edades que no es aconsejable que tomen leche de vaca. Esto, existía una especie de red de apoyo social que daba la leche, así como daba los pañales, como daba varias cosas que ahora ha disminuido bastante. Entonces, suceden este tipo de cosas. También sobre los aspectos culturales, está la parte de la lactancia, por ejemplo. La lactancia es importante entre las inmigrantes, y las inmigrantes o sea, utilizan la lactancia cuando se el tema de las inmigrantes, por ejemplo, de las madres africanas de raza negra, es lo más natural. Pero, por ejemplo, las que nacieron, ahí se ve una clara diferencia. Las que nacieron acá, que son descendientes de inmigrantes y ya están como más adaptadas, tienen muchas más dificultades. O sea, quieren como distanciarse un poco de sus madres y tienen más dificultades en el aspecto de la lactancia. Respecto a las tradiciones, también podemos observar que existen algunas tradiciones que ya llevan para la zona de parto, para el bebé, algunos llevan amuletos, otros llevan los pasos cuando el bebé nace. O sea, todo esto tiene que ser adaptado por el profesional. Tiene que una persona, o sea, esto es una tradición, ¿no? Habría que llegar como a un consenso entre los aspectos, o sea, cómo se hace, cómo no se hace, que se permite, no se permite, le hace daño al bebé, no le hace daño al bebé, etcétera. Esto también se refiere mucho a un aspecto que no voy a tocar acá, pero que es como con el tema del parto. El tema del parto es también bastante criticado dentro del ambiente médico, ¿no? Hay un hospital aquí, el hospital García de Horta, un hospital que realiza el parto, tienen como la mujer lo desee, digamos. Entonces, hizo todo un proyecto sobre eso y está actualmente funcionando, pero tiene mucha resistencia dentro del propio ambiente médico. Entonces esas son cuestiones también a animar un poco entre los propios profesionales. Siguiendo con estos aspectos culturales, en la parte de la salud reproductiva, de los métodos anticonceptivos, en general tienen bastante conocimiento los inmigrantes sobre los métodos anticonceptivos, usan la píldora en general, a veces la usan, y acá esto se relaciona con otros aspectos, con los roles de género que existen en algunas comunidades, con que la mujer tiene que tener hijos, y la fertilidad es muy importante para la pareja, y
para el hombre, sobre todo también. Entonces, algunas no usan los métodos, o también en el caso de los preservativos, no solo sirven para evitar el embarazo, ¿no? Como bien sabemos, pero algunas no lo usan solamente porque su pareja o porque su marido no lo permite y no está de acuerdo. En general comienzan con los métodos después del primer embarazo. Después del primer embarazo ellos tienen una consulta de planeamiento, y todas las mujeres inmigrantes que han pasado por ahí, recién ahí comienzan cuando tienen el primer bebé, cuando ven que pueden tener el primer bebé, que comienzan a tener a usar métodos anticonceptivos. En general usan la píldora. En el planeamiento familiar, que es la consulta que tienen que tener después de que nacen los bebés, en general faltan más, pero esto también no es restrictivo solo para las inmigrantes. Esto se da también para la población nacional, para las portuguesas, que el planeamiento familiar es algo todavía, a pesar de ya estar hace mucho tiempo, es algo bastante incipiente en el tema de convocar a la gente y de que las mujeres lo realicen. Esto se da sobre todo en las inmigrantes y en las mujeres más adultas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las más jóvenes, ellas tienen mucha información en las escuelas. Pasando para la discriminación, el tema de la discriminación, otro aspecto mencionado, es sobre todo en el tema de la falta de sensibilidad, la falta mismo la falta de contacto visual con las personas, en la relación con ellos. Esto es algo de las cuales mencionan muchísimo, se quejan muchísimo. Las metas muy mal educadas, no explican, dicen que hay que hacer esto y lo otro, pero no explican. Acá también hay bastantes diferencias en cuanto a las actividades, ¿no? Hay algunas personas que son más, y es una cuestión personal también, que preguntan más, que se interesan más, y otras que bueno, la dejan. Existen aún algunos preconceptos, sobre todo este tipo de las inmigrantes que lo vienen acá con los hijos, los inmigrantes que vienen a los apellidos, etcétera. Todo esto cada vez menos, es verdad, cada vez menos, pero sigue estando en alguna de las relaciones, sigue estando. Por ejemplo, alguna de las nacionalidades que sufre bastante los temas de discriminación es la nacionalidad brasileña. Existe una especie de estereotipo de la mujer brasilera que todavía está muy presente en las personas, y también en el tema de los profesionales de la Bueno, sintetizando un poco lo de las dificultades, vemos que las dificultades que enfrentan las mujeres inmigrantes en el acceso y calidad de la salud materna resulta de una combinación de factores que determinan su condición de vulnerabilidad. En primer lugar, la condición de inmigrante, en el cual están las diferentes aspectos culturales, las competencias lingüísticas, la falta de apoyo, etcétera, sumado a las condiciones de empleo y de baja escolaridad, la correcta interpretación y utilización del Servicio Nacional de Salud, la existencia de actitudes negativas, de preconceptos y falta de sensibilidad. Algunas de las dificultades, como la precariedad laboral, está directamente relacionada con la condición de irregularidad, como bien comenté antes. Esto se transforma, como se refuerza un cierto círculo de irregularidad, porque la persona está en un trabajo irregular,
no tiene contrato, no puede ir a hacer los papeles, los documentos necesarios para poder regularizar su situación. Y entonces continúa y continúa en este círculo y es bastante difícil. Y otro aspecto es de la condición de regular que es fundamental, es el tema de que los padres heredan la condición para los hijos. Por ejemplo, una de las historias entrevistadas no estaba legalizada, a pesar de haber nacido en Portugal, porque su madre no estaba legalizada. Entonces, al su madre no estar legalizada cuando ella nació, ella tampoco podía, ella adquiría por herencia el estatuto de legalidad y no estaba legalizada. Eso ha cambiado bastante con la última ley de la nacionalidad, que ha venido a modificar un poco y a tratar de cubrir un poco esta laguna que había entre estas personas que habían nacido en Portugal y que en realidad no tenían la nacionalidad. Algunas también de las dificultades encontradas, que aparentemente responden a cuestiones culturales, nosotros llamamos todo ese gran apartado de aspectos culturales, en realidad están relacionadas con otras cuestiones de carácter socioeconómico. Por ejemplo, lo que decía, cuando los bebés no pueden comer carne, cuando comen esto, no es porque la madre no esté habituada a comer carne en su cultura, sino que lo pueden comprar. Es en ese sentido que va la necesidad que tenemos. A todo esto que hemos mencionado como las principales dificultades, se suman algunos aspectos de estas mujeres inmigrantes que son como aspectos que hacen que sean más vulnerables, podemos llamarlo así, entre comillas. Por ejemplo, la falta de apoyo familiar. La falta de apoyo familiar es clave, es una gran diferencia. Es una diferencia entre una mujer inmigrante embarazada con una familia atrás que la apoye y una que no tiene nadie que la apoye. Es abismal la diferencia y muchas de estas chicas, sobre todo las chicas más jóvenes, digamos, 17, 20 años, son expulsadas de la casa. Son expulsadas de la casa cuando están embarazadas. Esto no es un juicio de valor, ni voy a tener un juicio de valor con este tipo de aspectos, porque hay que conocer cada realidad en sí. Pero esto tiene que tener una solución. ¿Y cómo hacen ¿Qué es lo que hacen los centros de salud? Generalmente dan mucho apoyo en este sentido, algunos, pero algunos de los centros de salud apoyan mucho y hacen de mediador entre la familia y la chica. Y esto a veces tiene un resultado positivo, a veces no. Pero esta situación es bastante grave. Hay chicas que terminan institucionalizadas, que terminan en residencias, en instituciones, con otras chicas que no tengan apoyo, y en una situación de embarazo, o sea, estar esperando un niño, es una situación bastante vulnerable, ¿no? Bastante delicada. O sea, la familia es como esencial en esto. Después existen casos, algunos, no muchos, pero también que tienden a vulnerabilizar más la situación de las mujeres migrantes, son los procesos en tribunal. Hay muchas chicas que tienen procesos en tribunal por tenencia de hijo, porque el padre lo reclama y ellas lo reclaman, no llegan a un acuerdo, y esto se alarga y se alarga. O también por negligencia en el cuidado de los hijos. Pero esta negligencia también vamos es importante analizarla, ¿no? Y ver cada situación. Quizás no sea una negligencia, sino sea no saber, y muchas veces tienen ese miedo con respecto a los aspectos sociales, si me pueden sacar el niño, con qué hacer con la persona.
Pero los procesos por la tenencia de los hijos, hay algunos casos que son como una cosa más agregada a lo que ya, en la que ya tienen pasado. Hay casos de malos tratos, hay casos también de malos tratos que vienen también a empeorar esta situación, casos de malos tratos dentro de la familia y casos de malos tratos con la pareja, digamos, con la pareja de las cuales están esperando el niño. Son especialmente difíciles esos casos, son casos particulares, pero que también contribuyen a empeorar la situación. El tema de la soledad, es bastante crítico también, porque cuando estamos hablando de inmigrantes que hace poco que están en el país, que no tienen muchas redes, no tienen muchas redes sociales, no tienen mucho apoyo, y son abandonados por los parejas, quedan embarazados y son abandonados por las parejas. Esos son los casos que detectamos que influye bastante en el desarrollo del embarazo, ¿no? En los temas después del nacimiento del hijo, y en temas de salud, el tema de la soledad influye bastante. Algunas especificidades, no sé qué puede decir así la verdad esta palabra, es el caso es un caso particular, ¿no? Que es el caso de la migración de las embarazadas. También no sé si se puede decir así, pero cada vez hay más, esto es un fenómeno, no es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno que ahora está un poquito más está creciendo un poco. Es el caso de las mujeres que vienen acá, de Angola, sobre todo, de Cabo Verde también, a tener a los hijos y luego regresan. O sea, vienen únicamente por el tema por el tema de la salud. O sea, vienen por el embarazo bastante adelantado, en el segundo trimestre, o inclusive algunos vienen ya en el tercer trimestre del embarazo, y después del parto esperan hasta que puedan viajar otra vez en avión y regresan. ¿Cuáles son los motivos por qué vienen? Bueno, muchas vienen porque por el servicio de salud en Portugal ser más competente, o ser más seguro, o más accesible en los propios países, los regionalizados, donde los servicios de salud están en las grandes ciudades, en la capital, que están fuera de ahí, es prácticamente muy difícil. Otras vienen porque aquí todo lo que es el control, bueno, el seguimiento del embarazo y el parto no tiene costo, o sea, costo cero, entonces vienen. Otras vienen también porque, como decía, la nueva ley de la nacionalidad cambió, y uno al tener un hijo en Portugal puede adquirir la nacionalidad. Existen otros requisitos, pero bueno, es un primer paso. Otras vienen aprovechando el embarazo y se quedan. O sea, esto no está son todos aspectos que no están muy analizados y que no están muy estudiados en profundidad, son solamente un poco lo que ha surgido de esta investigación que hemos hecho, pero estos casos han aumentado, eso sí es un importante indicador. Estos casos han aumentado en el último tiempo. Algunas inclusivamente viajan sin la aprobación de la familia. O sea, la familia quiere que el bebé nazca allá, ellas viajan igual y tienen a los bebés acá. Se quedan, existe como una especie de red, porque se quedan en casa de familiares o amigos de familiares, o conocidos de amigos de familiares, y utilizan el Servicio Nacional de Salud. Y muchas también son inmigrantes angolanas que han estado en Portugal, luego han vuelto a Angola, y luego cuando están embarazadas vuelven para aquí. Y ellas cuando estaban aquí ya hacían parte del Servicio Nacional de Salud, ya estaban inscritas, ya tenían su número de usuario, ya tenían sus documentos todos, entonces se van. Nunca dejan de estar inscritas porque dan la baja, digamos, y vuelven después para tener los niños y después vuelven a regresar
Angola. Esto también se da mucho en el tema de otras situaciones de embarazo, ¿no? Gente que viene para hacer algunos tratamientos, para enfermedades en particular. Otro caso es el caso de los acuerdos de salud entre Portugal y los países, son los países de lengua oficial portuguesa, los países africanos de lengua oficial portuguesa, que serían lo que eran las ex colonias portuguesas: Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé. Este caso es un caso particular de acuerdos que hay con cada uno de los países, como Portugal con Cabo Verde, Portugal con Santo Tomé, para intercambio, para atraer personas que tienen algún tipo de enfermedad o lo que sea. El tema es que también a veces son niños y pasa que las madres vienen con los niños y a su vez las madres, porque el niño no puede viajar solo, ¿no? Son niños menores, por lo menos los casos que nosotros hemos visto son niños menores, los niños no pueden viajar solos, viajan con las madres quedan acá porque el niño precisa hacer su tratamiento, y después las madres quedan embarazadas o vienen embarazadas. Entonces también se dan estos casos. Bueno, solo para pasamos, digamos, a la última parte, ya que es bastante más corta, que son los aspectos que pueden ser considerados facilitadores, que en el caso de las inmigrantes son, por ejemplo, la adquisición de la nacionalidad portuguesa. Esto ya lo hablamos, o sea, es un poco importante. Uno cuando tiene la nacionalidad portuguesa tiene otras posibilidades. El mayor tiempo de residencia en el país. Existen diferencias entre las inmigrantes y las descendientes de inmigrantes, claro está. Cuanto más tiempo la persona en el país está, más fácil le es conocer cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, más redes tiene, es más fácil. Las redes de apoyo a nivel comunitario, las asociaciones, las parroquias, esto es un aspecto que también mencioné anteriormente y es un aspecto clave, porque estas asociaciones que trabajan localmente, que trabajan en los barrios, son las que realmente saben muchas veces cuánta gente hay que han llegado embarazadas y que hay más, y que los centros de salud están, que ellos no se acercan a los centros de salud, pero las asociaciones sí, a través de las asociaciones muchas veces se hace ese puente, ese nexo con el centro de salud. El caso de tener médico de familia o ser seguido por un médico de una enfermedad en particular, esto es también un aspecto diferenciador entre unas y otras. Las que tienen médico de familia y las que son seguidas por la misma médica generalmente tienen una mejor referencia y creen que tienen un mejor atendimiento, o sea, consideran que tienen un mejor atendimiento que otras. Otros facilitadores asistir acompañar a las consultas, sobre todo al inicio, cuando son más recién llegadas, o cuando no dominan tanto la lengua, el idioma, o cuando no consiguen, van muchas veces acompañadas o por familiares, o por amigos, o por vecinos. Muchas veces van acompañadas por cualquier persona, un vecino, o alguien o gente de las asociaciones, que las acompaña a las embarazadas a las primeras consultas. Los facilitadores de parte, digamos, de los servicios de salud, o sea que las estrategias un poco que utilizan los médicos y los enfermeros, más que nada también los enfermeros y las enfermeras, son esas que voy a mencionar ahora. Por ejemplo, la línea de apoyo de traducción simultánea, el ACIDI, que es el organismo que se refería al principio, tiene una línea de apoyo de traducción simultánea creo que casi todos los idiomas de todas las nacionalidades, es esta 808, 257, 257, es bastante utilizada. O sea, en algunos lados
que hemos entrevistado era bastante desconocido. Ahora, en otros era muy utilizada. O sea que quizás ahí también no haya un consenso, pero sí es utilizada y la gente que la utiliza, o sea, los médicos y los enfermeros que la utilizan, comentan que es un gran apoyo, digamos, es un gran apoyo para entender. Aunque es un problema también de confidencialidad. Es un problema bastante delicado en el tema de la confidencialidad que hay entre la relación del médico o la enfermera con el paciente. Acá habría una tercera persona, si bien físicamente no está, porque es a través del teléfono, hay una tercera persona que está escuchando todo lo que uno dice. El tema es que hay momentos que no hay otra opción, y es bastante utilizada. Los materiales en varios idiomas, existen materiales, y los centros de salud y los servicios están continuamente haciendo, sobre todo en donde hay más población inmigrante, materiales en varios idiomas. Materiales sobre los cuidados del bebé, sobre los derechos, sobre el parto, sobre la alimentación, existen bastantes, sobre la interrupción de la gravidez, sobre el aborto, hay bastantes materiales por varias asociaciones, por la APF, que es la Asociación de Planeamiento Familiar, es una asociación bastante importante, hay materiales en varios idiomas. Otro facilitador sería aumentar el tiempo de las consultas, que es un reclamo bastante antiguo de los profesionales de salud, y también de las embarazadas, y bueno, y cuando se aumenta se ve que cuando la consulta lleva más, por más que la otra persona esté esperando, sabe que también ella va a tener más tiempo y tiene un impacto positivo en el tratamiento de las embarazadas. Otro es dejar vagas al inicio para cubrir con las mujeres embarazadas. Esto se prende con la última, la atención inmediata. La atención inmediata es importantísima. O sea, en el tema de una persona que recién llegó al país, o que hace poco que está embarazada, que está en una situación sola, si va al centro de salud y no es atendido inmediatamente, no es que tenga que ser, pero si no es como que después es mucho más difícil atender, lograr que se vuelva a acercar. Entonces, por eso, hay lugares, hay servicios, los servicios de obstetricia, pero hay centros de salud primaria que dejan, por ejemplo, al inicio de la mañana, dejan algunas consultas libres, no las llenan, entonces, si en el medio llama a una persona, o pide una consulta a una persona que está embarazada, o si viene referenciada por alguna asistente social o por una persona de una carrilla, una persona embarazada, ellos la atienden inmediatamente, ¿no? Por lo menos la primera consulta la atienden inmediatamente. Eso ha sido una estrategia bastante utilizada y con bastante buen resultado. Llamar antes de las consultas, eso es algo que los centros de salud muchas veces hacen, llamar antes de las consultas para que la persona venga a la consulta. Esto de la atención inmediata que decía anteriormente, que también se va con las carrillas, ¿no? Las unidades móviles que van a los barrios, que también hacen esa atención inmediata en el momento prácticamente. A las consideraciones, el acceso a la salud de las mujeres inmigrantes es influenciado por el cruzamiento de varios factores que fueron acá mencionados y analizados. El proceso migratorio en sí, la ruptura de los lazos, la falta de apoyo, el desconocimiento del contexto, todos estos factores que influyen la migración, en la adaptabilidad a la nueva sociedad, las condiciones sociales, la habitación, el trabajo, la tutorial, las diferencias culturales, creencias y representaciones de salud, en especial la salud materna. La salud materna está un poco envuelta, todo lo que es la maternidad está un poco envuelta en muchas creencias y significados diferentes que a veces es necesario que sean conocidos, o que sean tratados, o que sean dialogados entre
entre la inmigrante y el profesional de la salud. Y también está asociado por el propio funcionamiento de los servicios de salud, para bien o para mal. A veces hay servicios que funcionan mejor, a veces hay servicios que funcionan peor, y está influenciado también por el propio funcionamiento y también por los propios profesionales. Como en todo, hay profesionales que son más sensibles, culturalmente, más, que tienen más capacidad o más competencia para explicar las cosas o para dialogar desde otro nivel, y otros que no. Pero esto es lo que también existen diferencias, como fui mencionando a lo largo de toda la presentación, existen diferencias entre las nacionalidades y relativas al tiempo de residencia en el país, ¿no? Esto fue lo que mencioné anteriormente. Pero entre las nacionalidades, por ejemplo, las brasileras es una nacionalidad, es un grupo en el cual las mujeres son más reivindicativas, son más críticas cuando se refieren a cuestiones de salud, cuestiones de sexualidad, cuestiones de reproducción, son bastante más críticas en todo esa relación con los médicos y con los propios servicios, y se quejan y resuelven. O sea, tienen esto de no me gusta este médico, pero me voy a otro. Estoy hablando en términos generales, no quiero decir que todas son así, ni que las otras nacionalidades no lo sean, pero sí se da un caso diferencial con las mujeres brasileras. Las mujeres de Europa del Este tienen más escolaridad en general, entonces también son un poco más críticas en algunas cosas en lo que respecta a salud. Las mujeres de Guinea-Bissau, que son musulmanas o que son de la religión Hula, tienen algunas otras características que están relacionadas más con temas religiosos, con temas del cuerpo, con temas de la intimidad, o sea, con el tema del nacimiento, o sea, también son otros asuntos también que las diferencian de otras comunidades. Las rusas también tienen algunos de estos aspectos, sobre todo en la relación con el marido y el embarazo. O sea, no es algo solo de la mujer, y no debería participar. Y este tipo de situaciones es muy particular de cada comunidad y de cada mujer. Las mujeres de Bangladesh muchas veces están mucho más aisladas, por ejemplo, son más dependientes de los maridos, no establecen ningún tipo de lazo, los niños quedan con ellas bastante tiempo en casa, no son de poner a los niños en los jardines, entonces se crea como no les permite tener tanta relación con el resto o sea, fuera del ambiente familiar, del ambiente de la casa. Existen diferencias generacionales, estas en particular en el uso de los métodos anticonceptivos en el control del embarazo. Claramente se ve que las mujeres más jóvenes, las más jóvenes, adhieren mucho más a los métodos anticonceptivos. Adhieren, también es algo que ya en las escuelas es bastante común y entonces no tienen tanto esta resistencia, adhieren más que las madres de ellas, digamos, ¿no? Y al control del embarazo también, mucho más que el sexo protector. Por último, existen grandes diferencias a nivel de los hospitales y los centros de salud, que se llaman los centros de atención primaria, que se llaman centros de salud, que son los centros de atención primaria. En general, y esto solo en general, pero los centros de atención primaria son mucho mejor referenciados por las personas. O sea, los inmigrantes tienden a decir que son mejor tratadas en los centros de salud, que se sienten más
encuentran más respuestas, que se sienten más contenidas que en los hospitales. En los hospitales el nivel de quejas es más elevado y las cuestiones de discriminación son más fuertes, se aparecieron siendo más fuertes en los hospitales. Por último, las recomendaciones que este proyecto y otros plantea es asegurar la continuidad de un Servicio Nacional de Salud que garantice los derechos de salud adquiridos para toda la población, inclusive para los inmigrantes, o sea, tratar de ver en la coyuntura actual que Portugal está con tanta crisis, tratar de que no se pierdan, que no se pongan en riesgo los derechos adquiridos en el tema de la salud. Adaptar los cuidados de salud a las necesidades de las mujeres inmigrantes a través de la promoción de la sensibilidad, la competencia cultural y el compromiso social. Incorporar el proceso migratorio y también la dimensión de género como determinantes sociales de la salud de fuerte impacto. Promover un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, la comunidad y los centros de salud primarios en atención a las mujeres inmigrantes. Y reducir la distancia entre la teoría y la práctica. O sea, en aspectos de legislación, como vimos, en aspectos de legislación, de política, inclusive en aspectos de programas sociales y de programas dirigidos directamente a mujeres inmigrantes, hay una gran variedad y está como bastante cubierto la legislación inclusiva, pero cuando se pasa para el tema de la práctica, o sea, la interpretación de la ley, existen bastantes, algunas lagunas todavía y alguna distancia ahí que es necesario lidiar. Bueno, esto es todo, espero que les doy las gracias, espero que haya sido comprensible y por supuesto espero comentarios y todo lo que muchas gracias Alejandra, la verdad ha sido una presentación súper interesante, muy exhaustiva. Yo creo que tu investigación va a despertar mucho interés en los participantes cuando la vean, incluso van a ser disparadores, ¿no? Porque cada uno creo que va a escucharla y a pensarla también en relación a los sistemas de salud de cada uno de sus países. Entonces, claro, eso es lo interesante. Claro, entonces de ahí yo creo que va a ser un disparador, porque bueno, uno siempre piensa en Latinoamérica y la diferencia con los países europeos, pero bueno, creo que va a haber algunas pautas de acceso a la salud que van a ser bien interesantes de que la puedan intercambiar en el foro, que les dejo entonces a los participantes ahí el disparador para que pongan sus consultas, sus inquietudes y sus reflexiones respecto a esta conferencia. Agradecer nuevamente a Alejandra Ortiz, que también nos va a dar un ratito más de su tiempo para poner sus comentarios luego en ese foro. Te vamos a hacer llegar a Alejandra el acceso al aula para que puedas hacer estos intercambios. Y bueno, muchísimas gracias, encantada de haberte escuchado y bueno, dejo un saludo también a todos los participantes luego para que puedan escuchar esta excelente exposición. Muchas gracias a ti, María José, y también a Raquel. Gracias.